Esperanza encontró a su hijo vivo en las profundidades del monte, exactamente como había suplicado en 1000 noches de oración. Lo que descubrió después la heló la sangre. Los hombres que lo mantenían cautivo habían estado esperando que ella llegara. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento nocturno susurraba entre los eucaliptos que rodeaban la pequeña casa de adobe, mientras Esperanza Morales se arrodillaba una vez más frente al altar improvisado en su modesta sala. A sus 78 años, sus rodillas protestaban contra el piso de tierra apisonada, pero el dolor físico era insignificante comparado con la angustia que carcomía su corazón desde hacía 3 largos años. Con manos temblorosas y arrugadas por décadas de trabajo en el campo, encendió la vela que cada noche iluminaba la fotografía de su hijo Miguel. Era una imagen descolorida, tomada el día de su 25º cumpleaños, donde sonreía con esa alegría contagiosa que había caracterizado toda su vida. Ahora, esa sonrisa era solo un recuerdo que se desvanecía lentamente en la memoria de una madre que se negaba a aceptar lo peor. «Virgen Santísima», murmuró Esperanza con voz quebrada, sus lágrimas cayendo sobre el rosario gastado que había pertenecido a su propia madre. «Tú que conoces el dolor de perder a un hijo, ayúdame a encontrar al mío. No me importa si está herido, si está lejos, si está perdido en esos montes malditos, solo devuélvemelo, te lo suplico». La historia había comenzado 3 años atrás, cuando Miguel salió de casa una mañana de marzo para revisar las vacas en el potrero alto, cerca del Cerro La Esperanza, ironía del destino que llevaba el mismo nombre de su madre. Era una rutina que había repetido cientos de veces desde que era apenas un adolescente. Conocía cada sendero, cada piedra, cada árbol de esos terrenos que habían pertenecido a la familia Morales por generaciones. Pero esa mañana fue diferente. Miguel nunca regresó. Al principio, Esperanza pensó que quizás se había demorado arreglando alguna cerca rota o ayudando a algún vecino con sus animales. Miguel era así, siempre dispuesto a tender una mano amiga, sin importar cuánto trabajo tuviera pendiente en su propia parcela. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y no había señales de él, la preocupación comenzó a mordisquear su estómago como una serpiente venenosa. Esperanza salió al patio, escudriñando el horizonte mientras gritaba su nombre. «Miguel, Miguel, hijo». Su voz se perdía entre los mugidos lejanos del ganado y el canto nocturno de los grillos. La oscuridad la obligó a regresar a casa, pero el sueño no llegó. Pasó la noche en vela, asomándose a la ventana cada pocos minutos, esperando ver la silueta familiar de su hijo bajando por el sendero. Al amanecer del segundo día, cuando Miguel seguía sin aparecer, Esperanza supo que algo terrible había ocurrido. Con el corazón en la garganta, se dirigió al pueblo más cercano, San Rafael, a pie porque nunca había aprendido a manejar la vieja camioneta que Miguel usaba para el trabajo. Cada paso en el sendero polvoriento era una tortura. Cada sonido del monte la hacía girar la cabeza con esperanza, solo para encontrarse con el vacío. En San Rafael, Esperanza buscó al cabo Rodríguez, el único policía asignado a la región. Era un hombre entrada en años, de bigote gris y expresión cansada, que había visto demasiadas tragedias en esos montes como para mantener mucha esperanza sobre los desaparecidos. «Doña Esperanza», le dijo con una compasión forzada que no lograba ocultar su escepticismo, «usted sabe cómo son estos montes. Hay quebradas profundas, animales salvajes, gente mala que a veces pasa por estos rumbos. Su muchacho ya está grande. A lo mejor decidió irse a probar suerte a la ciudad». Las palabras del cabo fueron como bofetadas para Esperanza. Miguel jamás se habría ido sin despedirse,
sin explicarle sus planes. Era un hijo devoto, que cada domingo la acompañaba a misa en la pequeña capilla del pueblo, y que jamás había pasado una noche fuera de casa, sin avisarle dónde estaría. «Mi hijo no es así», respondió Esperanza con la dignidad que solo las madres pueden invocar en los momentos más oscuros. «Algo le pasó en esos montes. Tiene que buscarlo». El cabo Rodríguez organizó una búsqueda que duró 3 días. Junto con algunos hombres del pueblo recorrieron senderos, exploraron cuevas, siguieron huellas que no llevaban a ninguna parte. Encontraron el sombrero de Miguel colgado de una rama cerca del río que bajaba del cerro, pero ningún otro rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Después de esos 3 días infructuosos, la búsqueda oficial se suspendió. El cabo Rodríguez, con su experiencia en estos casos, sugirió la posibilidad de que Miguel hubiera sido víctima de los grupos armados que ocasionalmente transitaban por la región, o que simplemente hubiera sufrido un accidente en algún lugar inaccesible de las montañas. Para Esperanza, sin embargo, la ausencia de un cuerpo significaba la presencia de esperanza. Si no lo habían encontrado muerto, entonces estaba vivo, en algún lugar, de alguna manera. Desde entonces, había desarrollado una rutina sagrada. Cada mañana se levantaba antes del alba para cuidar los pocos animales que le quedaban, los que Miguel había dejado bajo su cuidado. Cada tarde recorría los senderos cercanos a la casa, gritando su nombre hasta que la voz se le quebraba. Y cada noche, sin falta, se arrodillaba frente a esa fotografía y rezaba con una fe que desafiaba toda lógica. Los vecinos, al principio compasivos y comprensivos, comenzaron a murmurar. Algunos decían que la pobre Esperanza había perdido la razón junto con su hijo. Otros susurraban que era hora de que aceptara la realidad y siguiera adelante con su vida. Pero Esperanza había aprendido a cerrar los oídos a todo lo que no fuera su oración nocturna y el sonido del viento en los montes, esperando que algún día le trajera noticias de Miguel. La economía familiar se había desplomado. Sin Miguel para trabajar la tierra y cuidar el ganado, Esperanza había tenido que vender la mayoría de las vacas para sobrevivir. Ahora solo le quedaban 3 gallinas ponedoras, una cabra vieja y una fe inquebrantable que sus vecinos consideraban más una maldición que una bendición. Esta noche, como todas las anteriores, Esperanza terminó su rosario y se quedó mirando fijamente la fotografía de Miguel. Sus ojos, empañados por las lágrimas y los años, buscaban algún signo, alguna respuesta en esa imagen silenciosa. «Mañana se cumplen 3 años, mijito», susurró a la fotografía. 3 años sin saber si comes, si duermes bajo techo, si estás herido. Pero yo sé que estás vivo. Una madre lo sabe, ¿verdad? Una madre lo siente aquí adentro. Se tocó el pecho con una mano nudosa, donde el corazón le latía con la fuerza de la convicción. Afuera, el viento arreció, haciendo crujir las ramas de los eucaliptos, como si fueran los huesos de algún animal gigantesco. Pero Esperanza ya no tenía miedo de la noche, ni de los sonidos del monte. Después de 3 años de vigilia, había hecho las paces con la oscuridad. Lo que no sabía era que esta noche, precisamente esta noche que marcaba el 3er aniversario de la desaparición de Miguel, algo había comenzado a moverse en las profundidades de los montes. Algo que cambiaría para siempre el curso de su historia y la de su hijo perdido. El amanecer del 15 de marzo llegó cubierto por una neblina espesa que parecía brotar directamente de las entrañas de la tierra. Esperanza se despertó, como siempre, con el primer canto del gallo, pero algo en el ambiente se sentía diferente. El silencio era demasiado profundo, casi sobrenatural, como si hasta los pájaros hubieran decidido guardar luto en este día tan significativo. Se levantó de su camastro de madera
el mismo donde había dormido durante más de 50 años, y se dirigió a la pequeña cocina para preparar el café que la ayudaría a enfrentar otro día de incertidumbre. Mientras el agua hervía en la olla de barro, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana que daba al sendero que llevaba al Cerro La Esperanza. La neblina era tan densa que apenas podía distinguir los primeros árboles del monte. 3 años, murmuró para sí misma, removiendo el café con una cuchara de palo que Miguel había tallado para ella cuando tenía apenas 15 años. 3 años sin mi muchacho. El sonido de pasos en el sendero de tierra la sacó de sus pensamientos. A través de la neblina, distinguió la silueta familiar de don Aurelio Vargas, su vecino más cercano, un hombre de 65 años que vivía a unos 500 metros monte abajo. Venía caminando lentamente, con su bastón de Guayacán y esa expresión preocupada que había llevado grabada en el rostro desde que su propia esposa muriera el año anterior. «Buenos días, doña Esperanza», saludó don Aurelio desde el portón de madera que delimitaba el pequeño patio. «¿Cómo amaneció?» «Aquí andamos, don Aurelio, esperando que Dios nos dé fuerzas para un día más», respondió Esperanza, invitándolo a pasar con un gesto de la mano. «¿Gusta un café?» Don Aurelio aceptó la invitación y se sentó en una de las 2 sillas de madera que rodeaban la mesa de la cocina. Era un hombre de pocas palabras, pero Esperanza sabía que había algo importante que lo había traído hasta su casa tan temprano en la mañana. «Doña Esperanza», comenzó don Aurelio después de tomar un sorbo del café negro y amargo. «Ayer en la tarde, cuando estaba recogiendo los huevos, oí algo raro en el monte». Esperanza dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, derramando un poco del contenido. «¿Qué tipo de ruido, don Aurelio?» «Pues mire, no sé si estoy volviéndome loco o qué, pero juraría que escuché a alguien gritando en el cerro. No pude entender las palabras por la distancia, pero sonaba como alguien pidiendo auxilio». El corazón de Esperanza comenzó a latir con tanta fuerza que temió que don Aurelio pudiera escucharlo. Durante 3 años, había interpretado cada sonido extraño, cada sombra misteriosa, cada rumor como una posible señal de Miguel. La mayoría de las veces había resultado ser solo su imaginación desesperada jugándole una mala pasada. «¿Está seguro de lo que oyó?», preguntó Esperanza, intentando mantener la calma en su voz, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Tan seguro como que estoy aquí sentado», respondió don Aurelio bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Y no es la primera vez. Hace como una semana, mi perro Capitán se puso como loco ladrándole al monte a eso de las 2 de la mañana. Cuando salí a ver qué pasaba, también me pareció escuchar voces». Esperanza se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, como una leona enjaulada. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada palabra de don Aurelio, cada posibilidad, cada esperanza que estas noticias podrían representar. «¿Y por qué no me había contado antes?», preguntó, aunque sin reproche en su voz. Sabía que don Aurelio, como todos los demás, probablemente había temido alimentar falsas esperanzas en el corazón de una madre que ya había sufrido demasiado. «Pues porque no estaba seguro, doña Esperanza. Usted sabe cómo es la gente del pueblo. Todos creen que una ya está medio loca por seguir esperando a Miguel después de tanto tiempo. No quería que pensaran que yo también estoy perdiendo la chaveta». La mención del pueblo recordó a Esperanza las miradas de lástima que había soportado durante estos 3 años. Al principio, la comunidad la había apoyado, organizando búsquedas voluntarias, llevándole comida, acompañándola en sus rezos. Pero con el paso del tiempo, la compasión se había transformado en incertidumbre, luego en incertidumbre, y finalmente en una especie de resignación colectiva
que la hacía sentir completamente sola en su fe. Doña Carmen Ruiz, la esposa del cabo Rodríguez, había sido especialmente cruel la semana anterior cuando Esperanza fue al pueblo a comprar provisiones. Esperanza, mijita, le había dicho con esa condescendencia que se reserva para los niños y los locos, ya es hora de que aceptes que Miguel se fue. Los muchachos de ahora no son como antes, no tienen raíces. A lo mejor encontró una mujer en la ciudad y no se atreve a decirte. Esas palabras habían sido como cuchillos para Esperanza, quien conocía a su hijo mejor que nadie. Miguel era un hombre de campo, que amaba la tierra que habían trabajado juntos, que hablaba de expandir la finca, de conseguir más ganado, de construir una casa más grande para cuando encontrara esposa. No era el tipo de persona que simplemente desaparecería sin explicación. Don Aurelio, dijo Esperanza, deteniéndose frente a la ventana y mirando hacia el monte donde la neblina comenzaba a disiparse lentamente. Necesito pedirle un favor muy grande. Usted dirá, doña Esperanza, quiero que me acompañe al monte. Quiero buscar a Miguel una vez más. Don Aurelio guardó silencio por un momento, sopesando las implicaciones de la petición. No era un hombre joven, y las subidas al cerro La Esperanza eran empinadas y peligrosas. Además, sabía que si alguien los veía salir juntos hacia el monte, los rumores no tardarían en extenderse por todo San Rafael. Doña Esperanza, dijo finalmente, usted sabe que estoy dispuesto a ayudarla en lo que necesite, pero ese monte es peligroso. Hay barrancos, culebras, y quién sabe qué tipo de gente mala puede andar por ahí. Don Aurelio, respondió Esperanza girándose para mirarlo directamente a los ojos. Hace 3 años que no duermo una noche completa. Hace 3 años que cada comida me sabe a ceniza, porque no sé si mi hijo está comiendo. Hace 3 años que vivo con un hueco en el pecho que me está matando poco a poco. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que Miguel esté vivo y necesite ayuda, tengo que intentarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Esperanza, pero su voz se mantuvo firme. Si me pasa algo en ese monte buscando a mi hijo, al menos moriré haciendo lo que debo hacer como madre. Don Aurelio sintió que su propia garganta se cerraba ante la determinación inquebrantable de esta mujer que había convertido el dolor en propósito, la desesperación en fuerza. Recordó a su propia esposa, fallecida el año anterior después de una larga enfermedad, y cómo él habría hecho cualquier cosa, arriesgado cualquier peligro, por salvarla. Está bien, dijo finalmente, levantándose de la silla, pero vamos preparados. Llevaremos machetes, cuerda, agua suficiente y una linterna por si nos agarra la noche. Y doña Esperanza, añadió con seriedad, si le digo que es hora de regresar, me hace caso. No quiero tener que explicarle a Miguel cómo perdí a su madre en el monte. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa se dibujó en el rostro de Esperanza. No era felicidad, sino algo más profundo. La sensación de que finalmente alguien comprendía que su esperanza no era locura, sino amor en su forma más pura. Gracias, don Aurelio. No sabe lo que esto significa para mí. Mientras preparaban los suministros para la búsqueda, ninguno de los dos se percató de la figura que los observaba desde la maleza al borde del monte. Era una silueta humana, delgada y tambaleante, que parecía luchar contra algo invisible antes de desaparecer nuevamente entre los árboles, como si fuera solo una ilusión creada por la niebla matutina. A las 8 de la mañana, cuando el sol había logrado disipar gran parte de la neblina, Esperanza y don Aurelio comenzaron su ascenso por el sendero que llevaba al cerro La Esperanza. Llevaban mochilas con agua, algunos bocadillos, las herramientas que don Aurelio había considerado necesarias, y en el caso de Esperanza,
el rosario que no se quitaba del cuello y una fotografía de Miguel guardada cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. El sendero era empinado y serpenteante, bordeado por cafetales abandonados que alguna vez habían sido prósperos. La vegetación había reclamado muchas de las terrazas, creando un laberinto verde donde era fácil perderse. Don Aurelio abría camino con su machete, cortando las ramas que obstruían el paso, mientras Esperanza lo seguía con una determinación que desafiaba su edad y su condición física. «Por aquí era donde solíamos venir Miguel y yo cuando era niño», comentó Esperanza, señalando hacia una pequeña quebrada que se perdía entre los árboles. «Le enseñé a pescar truchas en ese riachuelo. Era tan paciente mi muchacho. Podía quedarse horas sentado esperando que picara un pez». Don Aurelio asintió, recordando su propia juventud en estos montes. Había crecido junto con el padre de Miguel y había visto nacer y crecer al muchacho. Era imposible imaginar que alguien tan conocedor de estos terrenos hubiera simplemente desaparecido sin dejar rastro. Después de 2 horas de caminata, llegaron al lugar donde 3 años antes habían encontrado el sombrero de Miguel. Era un claro pequeño junto al río, rodeado de enormes piedras cubiertas de musgo. El agua bajaba cristalina desde las alturas, creando pequeñas cascadas que llenaban el aire con un murmullo constante. «Aquí fue», dijo Esperanza, acercándose al árbol donde habían encontrado colgado el sombrero de su hijo. Era un cecropia de tronco gris y hojas grandes, que se alzaba como un guardián silencioso sobre el claro. El cabo Rodríguez dijo que lo más probable era que se hubiera caído al río y que la corriente se lo hubiera llevado. Don Aurelio examinó el lugar con ojos más experimentados. Después de 3 años, cualquier rastro físico había desaparecido, pero algo en la disposición del terreno le llamaba la atención. El claro estaba rodeado por 3 senderos diferentes. Uno que bajaba hacia el pueblo, otro que subía hacia las cumbres más altas del cerro, y un tercero que se perdía en una zona de bosque espeso que muy pocos conocían. «Doña Esperanza», dijo don Aurelio, señalando hacia el sendero menos transitado, «¿Miguel conocía ese camino?». Esperanza siguió la dirección de su mirada y frunció el ceño. «Ese sendero lleva a las cuevas de los cristales. Miguel me contó una vez que había explorado por ahí cuando era joven, pero yo siempre le advertí que no fuera solo. Dicen que es fácil perderse en esas cuevas y que algunas son tan profundas que no tienen fondo. Y si por alguna razón decidió explorar por ahí y tuvo un accidente». La posibilidad había cruzado por la mente de Esperanza miles de veces durante estos 3 años, pero siempre la había descartado porque Miguel era demasiado prudente para adentrarse solo en un terreno tan peligroso. Sin embargo, ahora, parada en el lugar donde habían encontrado su sombrero, la teoría cobraba nuevo sentido. «Vamos a ver», decidió Esperanza, dirigiéndose hacia el sendero que llevaba a las cuevas. «Doña Esperanza, ese camino es muy peligroso», protestó don Aurelio. «Si Miguel tuvo un accidente ahí, nosotros también podríamos tenerlo». «Don Aurelio», respondió Esperanza con una calma que sorprendió a ambos. «Llevo 3 años muriendo de a poquitos. Si hoy me muero buscando a mi hijo, al menos habré muerto viviendo». La determinación en su voz era tan absoluta que don Aurelio comprendió que no había argumentos que la hicieran cambiar de opinión. Con un suspiro de resignación, ajustó su mochila y comenzó a seguirla por el sendero serpenteante que se adentraba en la parte más salvaje del monte. El camino se volvió progresivamente más difícil. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo como tentáculos gigantes, y la vegetación era tan densa que en algunos tramos apenas penetraba la luz del sol. El aire se volvió más húmedo y cargado de olores desconocidos: musgo,
tierra húmeda y algo más que ninguno de los dos pudo identificar. Después de una hora de caminata agotadora, llegaron a la entrada de las cuevas de los cristales. Era una abertura en la roca de unos 3 metros de altura, enmarcada por estalactitas que colgaban como dientes de algún animal prehistórico. Del interior emanaba un aire frío que contrastaba notablemente con el calor del día. «Miguel», gritó Esperanza hacia el interior de la cueva, su voz creando un eco extraño que se perdía en las profundidades. «Miguel, hijo, soy yo». El eco de su voz regresó multiplicado, pero no hubo respuesta humana. Sin embargo, don Aurelio notó algo que hizo que se le erizara la piel. En el suelo fangoso de la entrada había marcas. No eran huellas claras, pero definitivamente indicaban que alguien había estado allí recientemente. «Doña Esperanza», dijo don Aurelio en voz baja, «mire esto». Esperanza se acercó y examinó las marcas en el suelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza renovada. Después de 3 años sin pistas, cualquier señal, por pequeña que fuera, representaba una luz en la oscuridad. «¿Cree que pueden ser de Miguel?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sé», respondió don Aurelio honestamente, «pero alguien ha estado aquí hace poco. Mire, aquí hay restos de una fogata». Efectivamente, a unos metros de la entrada había un pequeño círculo de piedras con cenizas y restos de madera quemada. Las cenizas no estaban completamente frías, lo que sugería que el fuego había sido encendido en las últimas 24 horas. Esperanza se acercó a las cenizas y, sin pensarlo 2 veces, las tocó con sus manos. Estaban tibias. Alguien había estado allí muy recientemente. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Podría ser Miguel? ¿Habría estado viviendo en estas cuevas todo este tiempo? ¿Por qué no había regresado a casa? «Tenemos que entrar», dijo Esperanza, dirigiéndose hacia la abertura de la cueva. «Doña Esperanza, espere», la detuvo don Aurelio. «Si hay alguien ahí adentro, no sabemos si es amigo o enemigo. Y estas cuevas son muy peligrosas. Hay pozos profundos, túneles que se ramifican. Podríamos perdernos». «Entonces me pierdo», respondió Esperanza, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Don Aurelio, usted ha sido muy bueno conmigo acompañándome hasta aquí. Si quiere regresar, lo entiendo, pero yo voy a entrar a esa cueva». Don Aurelio miró el rostro de Esperanza, iluminado por una determinación que transformaba completamente su expresión habitual de resignado dolor. En sus ojos brillaba algo que no había visto en los 3 años transcurridos desde la desaparición de Miguel. Esperanza real, tangible, basada en evidencias concretas. «No la voy a dejar sola», dijo finalmente sacando la linterna de su mochila. «Pero prométame que no se va a separar de mí. Estos túneles pueden ser un laberinto». Antes de que Esperanza pudiera responder, un sonido llegó desde las profundidades de la cueva. Era débil, casi imperceptible, pero definitivamente humano. Parecía ser una voz, aunque no pudieron distinguir palabras. Ambos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración y aguzando el oído. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era alguien llamando, aunque las palabras se perdían en el eco de los túneles. «¿Escuchó eso?», susurró don Aurelio. Esperanza no respondió. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, porque aunque no pudo distinguir las palabras, algo en el tono de esa voz lejana le resultaba terriblemente familiar. Era una voz que había escuchado durante 25 años, una voz que había sido su compañía constante hasta hace 3 años, una voz que había temido no volver a escuchar jamás. Sin esperar a don Aurelio, Esperanza se adentró en la cueva, siguiendo el sonido de esa voz que su corazón de madre reconocía como si fuera su propio latido. La oscuridad de la cueva envolvió a Esperanza como un abrazo frío y húmedo. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra,
creando ecos que se multiplicaban y se perdían en los túneles ramificados. Don Aurelio la siguió de cerca, iluminando el camino con su linterna, cuyo haz de luz revelaba formaciones rocosas que parecían esculturas creadas por dioses antiguos. «Cuidado, doña Esperanza», gritó don Aurelio cuando ella casi tropezó con una depresión en el suelo. «El piso está muy irregular». Pero Esperanza parecía haber desarrollado una percepción sobrenatural para moverse en la oscuridad. Algo más poderoso que la vista la guiaba hacia adelante, el instinto maternal que había mantenido vivo durante 3 años de búsqueda infructuosa. La voz que habían escuchado se había vuelto a repetir, esta vez más cercana, y cada fibra de su ser le gritaba que era Miguel. «¡Miguel!», gritó Esperanza hacia las profundidades de la cueva, su voz rebotando en las paredes como una súplica desesperada. «¡Miguel! Soy mamá. Estoy aquí, hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio mantuvo la linterna enfocada hacia adelante, revelando un túnel que se bifurcaba en 3 direcciones diferentes. Las paredes estaban cubiertas de una humedad que las hacía brillar bajo la luz, y el aire se había vuelto aún más denso y cargado de olores extraños. De repente, la respuesta llegó desde el túnel de la izquierda. Era débil, pero inequívocamente humana. «¿Mamá?». El mundo de Esperanza se detuvo. Durante 3 años había imaginado este momento miles de veces, había soñado con él, había rezado por él, pero ahora que estaba sucediendo realmente, sus piernas amenazaron con fallarle. Don Aurelio tuvo que sostenerla para evitar que cayera. «¿Escuchó eso?», susurró Esperanza, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera ahogar cualquier respuesta. «Sí, lo escuché», respondió don Aurelio, dirigiendo la linterna hacia el túnel de donde había venido la voz. «Viene de por allá». Sin dudarlo un segundo más, Esperanza se dirigió hacia el túnel izquierdo, seguida de cerca por don Aurelio. El pasaje era más estrecho que el principal, y tuvieron que agacharse en algunas partes para poder avanzar. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, creando una sensación de claustrofobia que habría aterrorizado a cualquiera, pero Esperanza solo tenía ojos y oídos para la posibilidad de encontrar a su hijo. «¡Miguel!», gritó nuevamente. «Sigue hablando, hijo, vengo hacia ti». «Mamá, aquí, estoy aquí». La voz era definitivamente más cerca ahora, pero había algo extraño en ella. Sonaba débil, como si viniera de alguien que no había hablado en mucho tiempo, o como si el dueño de esa voz estuviera enfermo o herido. Don Aurelio notó la misma extrañeza, pero decidió no comentárselo a Esperanza, quien parecía haber encontrado una fuerza sobrenatural para continuar avanzando. Después de unos 10 minutos más de caminata cuidadosa por el túnel serpenteante, llegaron a una caverna más amplia. La linterna de don Aurelio reveló un espacio circular de unos 6 metros de diámetro, con el techo lo suficientemente alto como para ponerse de pie cómodamente. En el suelo había más evidencias de ocupación humana, mantas hechas de sacos viejos, restos de comida, algunos utensilios improvisados tallados en madera, y en el fondo de la caverna, acurrucado contra la pared como un animal herido, estaba Miguel. Esperanza no pudo contener un grito de alegría mezclado con horror. Era su hijo, no había duda, pero estaba irreconocible. Su cabello, antes negro y abundante, ahora era largo y enmarañado, con mechones blancos que no estaban ahí 3 años atrás. Su rostro estaba demacrado, con mejillas hundidas y ojos que parecían demasiado grandes para su cabeza. Su ropa eran jirones que apenas cubrían un cuerpo que había perdido al menos 20 kilos. «Miguel, hijo mío». Esperanza corrió hacia él, pero se detuvo abruptamente cuando vio la expresión en los ojos de su hijo. No había reconocimiento inmediato, sino una mezcla de confusión y terror,
como si no estuviera seguro de si lo que veía era real. «Mamá», susurró Miguel, su voz áspera por el desuso, «¿eres realmente tú o es otro sueño?» Don Aurelio mantuvo la linterna enfocada, pero se quedó atrás, permitiendo que madre e hijo tuvieran su momento de reencuentro. Lo que veía lo llenaba de preguntas inquietantes. ¿Cómo había sobrevivido Miguel en estas cuevas durante 3 años? ¿Por qué no había regresado a casa? ¿Qué le había pasado que lo había reducido a este estado? Esperanza se acercó lentamente a Miguel, como si se acercara a un animal salvaje que pudiera huir en cualquier momento. «Soy yo, mijito. Soy tu mamá. He estado buscándote todos estos años». Miguel la miró fijamente, y poco a poco el reconocimiento comenzó a brillar en sus ojos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias mientras extendía una mano temblorosa hacia su madre. «Mamá, pensé que nunca, pensé que había muerto, que era un castigo». Esperanza finalmente lo alcanzó y lo abrazó con toda la fuerza que pudo reunir. Miguel se aferró a ella como un niño perdido, sollozando contra su hombro. El olor que emanaba de él era fuerte, mezcla de humedad, suciedad y algo más que Esperanza no pudo identificar, pero no le importó. Tenía a su hijo de vuelta, y eso era lo único que importaba en el mundo. «Está bien, mijito», susurraba Esperanza, acariciando el cabello enmarañado de Miguel. «Ya estoy aquí». «Todo va a estar bien. Te voy a llevar a casa». No puedo irme», murmuró Miguel, aferrándose aún más fuerte a su madre. «Si me voy, ellos van a volver. Ellos siempre vuelven». Don Aurelio se acercó cautelosamente, dirigiendo la luz de la linterna de manera que no los encandilara. «Miguel, muchacho, ¿qué pasó? ¿Quiénes van a volver?» Miguel levantó la vista hacia don Aurelio y por un momento pareció no reconocerlo. Luego, gradualmente, una sonrisa débil apareció en su rostro demacrado. «Don Aurelio, usted también está aquí. Pensé que todos se habían olvidado de mí». «Nunca nos olvidamos de ti, hijo», respondió don Aurelio con emoción. «Tu mamá nunca dejó de buscarte, todos los días durante 3 años». Miguel volvió a mirar a su madre, sus ojos llenándose nuevamente de lágrimas. «Lo siento, mamá, lo siento tanto. Quise regresar, pero no podía. Ellos no me dejaban. Y después ya no sabía cómo». «¿Quiénes, mijito? ¿Quiénes no te dejaban?», preguntó Esperanza, aunque parte de ella temía la respuesta. Miguel miró nerviosamente hacia las sombras de la caverna, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. Su voz se redujo a un susurro apenas audible. «Los hombres malos, mamá. Los que me trajeron aquí. Los que dijeron que si intentaba escapar, te iban a hacer daño a ti. Los que me han estado vigilando todos estos años». Don Aurelio sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que habían imaginado. Miguel no había desaparecido por accidente. Había sido secuestrado y mantenido cautivo en estas cuevas. «¿Dónde están ahora?», preguntó don Aurelio, instintivamente llevando su mano al machete que colgaba de su cinturón. «No sé», respondió Miguel, temblando. «A veces se van por días, pero siempre regresan. Me traen comida, agua, me vigilan. Dijeron que si intentaba irme te matarían, mamá. No podía arriesgar tu vida». Esperanza sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho como un veneno ardiente. Su hijo había estado vivo todo este tiempo, cautivo, sufriendo, sacrificando su libertad para protegerla a ella. El heroísmo silencioso de Miguel la llenó de orgullo y dolor a partes iguales. «Nos vamos ahora mismo», declaró Esperanza con una determinación férrea. «Los 3, juntos». «Pero mamá», protestó Miguel. «No hay peros que valgan», interrumpió Esperanza.
He esperado 3 años para tenerte de vuelta. No voy a esperar ni un minuto más. En ese momento, un sonido lejano llegó desde la entrada de la cueva. Voces humanas, pasos, el ruido metálico de algo arrastrándose por el suelo rocoso. Miguel palideció aún más, si eso era posible. «Ya volvieron», susurró, el terror absoluto llenando sus ojos. «Mamá, tienes que esconderte. Si te encuentran aquí». Pero Esperanza se irguió con una dignidad que transformó completamente su apariencia. La anciana frágil que había entrado a la cueva se había convertido en una leona protegiendo a su cachorro. «Que vengan», dijo con una voz que no admitía discusión. «Ya es hora de que sepan con quién se metieron». Las voces se acercaban por el túnel principal, acompañadas del eco metálico de botas contra la piedra húmeda. Don Aurelio apagó inmediatamente la linterna, sumiendo la caverna en una oscuridad absoluta. En el silencio tenso que siguió, solo se escuchaba la respiración agitada de Miguel y el sonido distante pero creciente de los pasos que se aproximaban. «Son 3», susurró Miguel con voz temblorosa, reconociendo los patrones de los pasos después de 3 años de cautiverio. «Siempre vienen 3. El jefe es Coronado, un hombre grande con una cicatriz en la frente. Los otros son flaco y negro. Están armados, mamá, muy armados». Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no de miedo, sino de una furia ancestral que no sabía que poseía. Durante 3 años había imaginado a los responsables de la desaparición de su hijo como fantasmas intangibles. Ahora, saber que eran hombres de carne y hueso, que tenían nombres y caras, que respiraban el mismo aire que ella, despertó en su interior algo primitivo y feroz. «Don Aurelio», susurró Esperanza, «¿su machete está afilado?» «Doña Esperanza», respondió don Aurelio en voz igualmente baja, «somos 2 ancianos y un muchacho débil contra 3 hombres armados. Tenemos que buscar otra salida». «La única salida es por donde vinimos», murmuró Miguel, «y ellos vienen por ahí. Las otras cuevas son más profundas, pero terminan en pozos sin fondo. Yo las exploré los primeros meses, cuando todavía tenía fuerzas para intentar escapar». Las voces ahora eran claramente audibles, aunque las palabras aún se perdían en el eco de los túneles. Esperanza podía distinguir el tono autoritario de uno de los hombres, probablemente el tal Coronado, dando órdenes a los otros. La realidad de la situación comenzó a asentarse. Estaban atrapados en una cueva con una sola salida, esperando la llegada de 3 criminales armados que habían mantenido cautivo a su hijo durante 3 años. «Miguel», susurró Esperanza, tomando el rostro demacrado de su hijo entre sus manos, «¿por qué te secuestraron? ¿Qué querían de ti?» Miguel dudó por un momento, como si la respuesta fuera dolorosa de articular. «Al principio pensé que era por dinero, por un rescate», murmuró finalmente. «Pero después me di cuenta de que era algo diferente. Coronado conocía cosas sobre nuestra familia, sobre el terreno que tenemos, sobre algo que había enterrado el abuelo». Don Aurelio frunció el ceño en la oscuridad. «¿Qué cosa había enterrado tu abuelo?» «No lo sé exactamente», respondió Miguel. «Coronado siempre hablaba del tesoro del viejo Morales. Decía que el abuelo había escondido algo valioso en nuestras tierras antes de morir. Me torturaron durante semanas tratando de que les dijera dónde estaba, pero yo no sabía nada». Esperanza sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Su suegro, el padre de su difunto esposo, había sido un hombre misterioso que había llegado a la región en los años 50 con dinero suficiente para comprar las tierras que ahora eran su hogar. Siempre había habido rumores en el pueblo sobre el origen de esa riqueza, pero nunca les había prestado atención. «¿Y por qué no te mataron cuando se dieron cuenta de que no sabías nada?», preguntó don Aurelio.
Porque Coronado se obsesionó, respondió Miguel con amargura. Decidió que si me mantenía vivo y me hacía sufrir lo suficiente, eventualmente recordaría algo, o mamá vendría a buscarme y él podría usarme para obligarla a entregar el terreno. Las voces ahora estaban mucho más cerca. Se podían distinguir palabras sueltas. La vieja está aquí. Finalmente mordió el anzuelo. 3 años valieron la pena. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Habían estado esperando que ella llegara. El secuestro de Miguel no había sido solo sobre un tesoro enterrado, había sido una trampa elaborada durante 3 años para atraerla a ella también. Nos tendieron una trampa, murmuró don Aurelio, llegando a la misma conclusión. Los sonidos que escuchó en el monte, susurró Esperanza, ¿eran reales? Miguel asintió en la oscuridad. Coronado me obligaba a gritar pidiendo auxilio cada vez que sabía que había alguien cerca del monte. Era parte de su plan para que eventualmente alguien viniera a investigar. La manipulación era diabólica en su simplicidad. Durante 3 años, estos hombres habían usado el amor maternal de Esperanza como un instrumento para su propio beneficio, sabiendo que eventualmente la llevaría directo a sus manos. Pero ya no importa, dijo Esperanza con una calma que sorprendió a ambos hombres. Estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa. Doña Esperanza, susurró don Aurelio urgentemente, tenemos que pensar en algo. Ya vienen. Esperanza se levantó lentamente, sus rodillas protestando contra el movimiento, pero su mente funcionando con una claridad que no había experimentado en años. Miguel, hijo, ¿dónde guardan las armas cuando duermen? En el túnel de entrada, en una grieta de la pared, respondió Miguel, confundido por la pregunta. ¿Y cuándo duermen? Uno siempre hace guardia, pero los otros 2 duermen profundamente. Coronado ronca tan fuerte que se escucha por toda la cueva. Las luces de las linternas de los secuestradores comenzaron a filtrarse por el túnel que llevaba a la caverna. Esperanza pudo escuchar claramente la voz de Coronado. Flaco, tú te quedas en la entrada por si intentan escapar. Negro, conmigo. Ya es hora de conocer a la famosa Doña Esperanza. En ese momento, algo extraordinario sucedió en la mente de Esperanza. Los 3 años de dolor, de búsqueda incansable, de noches en vela rezando por su hijo, se cristalizaron en una determinación que era casi sobrenatural. No era solo una madre protegiendo a su hijo, era la representación de todas las madres que habían perdido a sus hijos, de todas las injusticias que había presenciado en su vida, de toda la maldad que había tolerado en silencio. Miguel, susurró con voz firme, ¿confías en tu mamá? Sí, mamá, respondió él sin dudar. Don Aurelio, ¿está conmigo? Hasta el final, doña Esperanza. Entonces escuchen bien, dijo Esperanza, su voz tomando un tono de comando que ninguno de los 2 le había escuchado antes. Cuando entren, yo voy a hablar con ellos. Voy a hacer que se confíen, que bajen la guardia. Miguel, tú conoces estos túneles mejor que nadie. Don Aurelio, usted es más fuerte de lo que aparenta. Entre los 2 pueden sorprender al que se quede en la entrada. Pero mamá, protestó Miguel, no hay peros, cortó Esperanza. He esperado 3 años para recuperar a mi hijo. No voy a perderlo otra vez porque tengamos miedo. Las luces se hicieron más brillantes. Se podían escuchar las voces claramente ahora. Allá está la luz de su lámpara. Ya los tenemos. Esperanza se dirigió hacia la entrada de la caverna, alejándose de Miguel y don Aurelio. Recuerden, susurró por última vez, cuando yo les dé la señal, actúan sin dudar. ¿Cuál es la señal?, preguntó don Aurelio. Una sonrisa feroz se dibujó en el rostro de Esperanza, invisible en la oscuridad pero audible en su voz. Van a saberlo cuando la escuchen. Las primeras siluetas aparecieron en la entrada de la caverna.
sus linternas creando un juego dramático de luces y sombras en las paredes rocosas. Coronado era exactamente como Miguel lo había descrito, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la frente de 100 a 100. Su compañero, evidentemente el tal negro, era más delgado pero igual de intimidante, con brazos musculosos y una sonrisa cruel. «Así que finalmente nos conocemos, doña Esperanza», dijo Coronado con voz burlona, dirigiendo su linterna directamente hacia ella. 3 años es mucho tiempo para una reunión, ¿no le parece? Esperanza se irguió todo lo que su estatura le permitía, mirando directamente a los ojos del hombre que había destruido su vida. 3 años es mucho tiempo para torturar a un muchacho inocente, respondió con una calma helada. Coronado rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes de la caverna. Inocente es una palabra muy grande, señora. Su familia ha estado guardando secretos que no les pertenecen. Es hora de que paguen sus deudas. ¿Qué deudas?, preguntó Esperanza, ganando tiempo mientras observaba cada movimiento de los dos hombres, memorizando la posición de sus armas, calculando distancias y oportunidades. El tesoro que su suegro robó hace 50 años, respondió Coronado acercándose un paso más. El dinero que era nuestro por derecho. Por primera vez en 3 años, Esperanza sonrió genuinamente. No era una sonrisa de alegría, sino algo mucho más peligroso, la sonrisa de una mujer que finalmente había encontrado el objeto de su venganza. ¿Su tesoro?, preguntó Esperanza con una calma que desconcertó visiblemente a Coronado. ¿Y qué le hace pensar que mi suegro tenía algo que les pertenecía? Coronado intercambió una mirada con Negro, sorprendido por la tranquilidad de la anciana. Habían esperado encontrar a una mujer desesperada y aterrorizada, fácil de manipular. En cambio, se enfrentaban a alguien que parecía completamente en control de la situación, a pesar de estar atrapada en una cueva con 2 hombres armados. «No se haga la tonta, señora», gruñó Negro, dando un paso adelante y mostrando la pistola que llevaba en el cinturón. «Sabemos que Evaristo Morales trabajó para don Patricio Guerrero en los años 50. Sabemos que cuando mataron a don Patricio, su suegro desapareció con el dinero de la organización». Esperanza fingió sorpresa, aunque internamente las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a encajar. Su suegro siempre había sido evasivo sobre su pasado, y su esposo había heredado esa tendencia a la discreción. Ahora entendía por qué la familia siempre había vivido modestamente, a pesar de ser propietarios de tierras valiosas. «Mi suegro era un hombre trabajador», dijo Esperanza, ganando tiempo mientras observaba cómo Miguel y don Aurelio se movían silenciosamente en las sombras detrás de los secuestradores. «Nunca supe que hubiera trabajado para ningún don Patricio». «Mentirosa», gritó Coronado, perdiendo la paciencia. Evaristo Morales era el contador de la organización Guerrero. Cuando los federales cayeron sobre nosotros en el 53, él desapareció con más de 1 millón de pesos en oro, 1 millón que era nuestro. La cifra hizo que Esperanza contuviera la respiración. 1 millón de pesos en 1953 equivalía a una fortuna incalculable en el presente. Si era cierto lo que decían estos hombres, su suegro había robado lo suficiente para comprar media región. «¿Y ustedes creen que ese dinero sigue escondido en mis tierras?», dijo Esperanza, no como pregunta sino como afirmación. «No lo creemos, lo sabemos», respondió Negro con una sonrisa cruel. «Antes de morir, don Patricio le dijo a mi abuelo que Evaristo había escondido el oro en la tierra que abraza las aguas. Su propiedad es la única en la región que queda entre 2 ríos». Esperanza recordó la descripción. Efectivamente, su terreno estaba ubicado en un valle fértil, donde confluían el río Grande y el río Chico, creando una península natural de tierras ricas y bien irrigadas.
Si su suegro había elegido ese lugar específicamente para esconder un tesoro, había demostrado ser más astuto de lo que nadie imaginaba. Pero eso fue hace 70 años, dijo Esperanza, manteniendo su tono conversacional, mientras notaba que Miguel se había deslizado hacia un túnel lateral. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para buscarlo? Porque tomó tiempo encontrar a los herederos, respondió Coronado, acercándose más a Esperanza. Evaristo cambió su nombre cuando llegó aquí. Se casó con una mujer local, se hizo pasar por campesino honrado. Nos llevó décadas rastrear la conexión. ¿Y mi esposo lo sabía?, preguntó Esperanza, aunque sospechaba la respuesta. Su esposo era un estúpido, escupió Negro. Vivió toda su vida sobre una fortuna y nunca se dio cuenta. Cuando lo contactamos hace 5 años, antes de que muriera, no sabía nada. Fue una pérdida de tiempo. La revelación golpeó a Esperanza como un rayo. Estos hombres habían estado acechando a su familia durante años, esperando el momento adecuado para actuar. La muerte de su esposo había sido natural, una falla cardíaca que se llevó al hombre bueno y trabajador que había sido el centro de su mundo. Pero ahora se daba cuenta de que sus últimos meses habían estado ensombrecidos por una amenaza que él había decidido mantener en secreto para protegerla. Por eso secuestraron a Miguel, continuó Esperanza, la comprensión iluminando su mente. Porque pensaron que a él sí le habría contado el secreto familiar. Exacto, confirmó Coronado con satisfacción. Los secretos de familia se pasan de padre a hijo. Estábamos seguros de que eventualmente recordaría algo útil. Pero no recordó nada porque no había nada que recordar, dijo Esperanza, mirando directamente a los ojos de Coronado. Mi suegro se llevó ese secreto a la tumba. Eso es lo que pensábamos, admitió Negro, hasta que nos dimos cuenta de que había alguien más que podría saber la verdad. ¿Quién? Usted, respondió Coronado con una sonrisa que helaba la sangre. La nuera preferida del viejo Evaristo, la única persona en quien confiaba completamente. La mujer que cuidó de él en sus últimos años y que estuvo presente cuando murió. Esperanza sintió que su pulso se aceleraba, no de miedo sino de comprensión. Durante los últimos meses de vida de su suegro, cuando la edad y la enfermedad lo habían debilitado, él había pasado horas contándole historias de su juventud. Historias que ella había interpretado como las divagaciones de un anciano nostálgico, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Las historias, murmuró Esperanza, más para sí misma que para los secuestradores. ¿Qué historias?, preguntó Coronado inmediatamente, captando la inflexión en su voz. Esperanza se dio cuenta de que había cometido un error, pero decidió convertirlo en ventaja. Mi suegro me contó muchas historias en sus últimos días, sobre lugares, sobre personas, sobre cosas que había escondido y olvidado. ¿Qué cosas? ¿Dónde?, presionó Negro, acercándose tanto que Esperanza podía oler su aliento agrio. Eso, dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es algo que tendríamos que negociar. Coronado y Negro intercambiaron miradas de sorpresa. La anciana frágil que habían esperado intimidar fácilmente se había transformado en una negociadora astuta que parecía tener información valiosa. ¿Qué clase de negociación?, preguntó Coronado cautelosamente. Simple, respondió Esperanza, irguiéndose hasta alcanzar toda su altura. Yo les digo lo que sé sobre los escondites de mi suegro, y ustedes liberan a mi hijo. ¿Y qué nos garantiza que no nos está mintiendo?, gruñó Negro. La misma cosa que me garantiza a mí que cumplirán su palabra si les doy la información, respondió Esperanza con lógica implacable. Nada. Pero ambos sabemos que es la única manera de que cualquiera de nosotros obtenga lo que quiere. Coronado consideró la propuesta,
su mente calculando las ventajas y desventajas. Después de 3 años de búsqueda infructuosa, finalmente tenían a alguien que podría conocer la ubicación del tesoro. Pero también sabía que una vez que obtuviera la información, no tenía razones para mantener vivos a ninguno de sus prisioneros. «Está bien», dijo finalmente, «pero primero queremos una muestra de buena fe. Cuéntenos una de esas historias que le contó su suegro». Esperanza cerró los ojos por un momento, recordando las largas tardes junto a la cama de Evaristo, escuchando sus relatos sobre los tiempos cuando era joven y fuerte. Una historia en particular destacaba en su memoria, una que en su momento había considerado pura fantasía, pero que ahora adquiría una dimensión completamente nueva. «Mi suegro me habló de un lugar que llamaba el Jardín de Piedras», comenzó Esperanza lentamente. «Decía que ahí había plantado algo muy valioso que crecería para sus nietos». Los ojos de Coronado se encendieron con avaricia. «¿Dónde está ese Jardín de Piedras?» «En mis tierras», respondió Esperanza. «Pero la ubicación exacta, eso requiere una negociación más seria». «¿Qué tipo de negociación?», presionó Negro. «Quiero ver a mi hijo libre de estas cadenas», dijo Esperanza, señalando hacia donde Miguel permanecía oculto en las sombras. «Quiero verlo caminar por sus propios medios, y quiero su palabra de que si les llevo al lugar correcto, todos saldremos vivos de aquí». Coronado rió con amargura. «¿Su palabra? Señora, somos criminales. ¿Qué valor tiene nuestra palabra?» «La misma que tiene la información que ustedes buscan», respondió Esperanza con una sonrisa fría. «Todo es cuestión de fe, ¿no les parece?» En ese momento, un grito llegó desde la entrada de la cueva. Era la voz del tal Flaco. «Coronado, hay movimiento afuera. Creo que vienen más personas». Coronado maldijo en voz baja, dividiendo su atención entre Esperanza y la posible amenaza externa. Negro se movió nerviosamente, llevando su mano a la pistola. «¿Trajeron compañía, señora?», preguntó Coronado con voz amenazante. «Venimos solos», respondió Esperanza honestamente, pero una idea comenzó a formarse en su mente. «Pero la gente del pueblo sabe que estábamos buscando a Miguel. Si no regresamos pronto, vendrán a buscarnos». Era una mentira, pero sonaba convincente. Don Aurelio había sido discreto sobre su expedición, y nadie en San Rafael esperaba su regreso en un tiempo específico. Sin embargo, la semilla de duda que había plantado en las mentes de los secuestradores podría ser suficiente para crear la distracción que necesitaba. «Tenemos que movernos rápido», murmuró Negro a Coronado. «Si hay más gente llegando, estamos atrapados aquí». Coronado asintió, tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos. «Está bien, vieja. Nos lleva al Jardín de Piedras ahora mismo y después decidimos qué hacer con todos ustedes». Esperanza sonrió interiormente. Los había hecho exactamente donde quería, ansiosos, presionados por el tiempo y dispuestos a seguirla a terreno que ella conocía infinitamente mejor que ellos. «Muy bien», dijo Esperanza, dirigiéndose hacia donde sabía que Miguel y don Aurelio estaban esperando. «Pero primero, déjeme hablar con mi hijo. Después de 3 años de separación, una madre necesita asegurarse de que está bien». Era el momento de dar la señal. Esperanza se dirigió lentamente hacia el rincón donde Miguel permanecía oculto en las sombras, seguida de cerca por Coronado y Negro, quienes mantenían sus armas preparadas, pero no directamente apuntando. La confianza que habían desarrollado en su control de la situación estaba a punto de convertirse en su perdición. «Miguel, mijito», dijo Esperanza con voz maternal, pero cargada de un significado oculto que solo su hijo podría entender. «¿Recuerdas las historias que te contaba cuando eras pequeño? Las del gigante que derrotó al dragón con la ayuda de los espíritus del bosque». Miguel levantó la vista hacia su madre, confundido al principio,
pero gradualmente comprendiendo que había un mensaje codificado en sus palabras. Era una historia que Esperanza había inventado cuando él tenía 5 años, una fábula sobre valor, astucia y trabajo en equipo que había sido su cuento favorito durante años. «Sí, mamá», respondió Miguel cautelosamente. «Recuerdo que el gigante tenía que gritar muy fuerte para despertar a los espíritus». «Exactamente, hijo», sonrió Esperanza, acercándose más a él, mientras los secuestradores perdían la paciencia detrás de ella. «Y cuando gritaba, ¿qué pasaba?» «Los espíritus atacaban al dragón desde todas las direcciones», completó Miguel, comenzando a entender el plan de su madre. Coronado dio un paso adelante, irritado por la conversación aparentemente sin sentido. «Basta de cuentos infantiles. Tenemos que movernos. Esa gente de afuera no va a esperar toda la vida». Esperanza se giró hacia Coronado con una expresión de dulce anciana que ocultaba perfectamente sus verdaderas intenciones. «Tiene razón, señor Coronado. Es hora de que todos sepamos exactamente dónde estamos parados». Sin previo aviso, Esperanza llenó sus pulmones con todo el aire que pudo y gritó con una fuerza que no había usado en décadas. «Ahora, Miguel, por todos los santos, ahora». Su voz resonó por toda la caverna como el rugido de una leona furiosa, creando un eco ensordecedor que desorientó momentáneamente a los secuestradores. En ese instante de confusión, Miguel se abalanzó hacia Negro, quien estaba más cerca de él, mientras don Aurelio emergió de su escondite en el túnel lateral y se dirigió hacia Coronado con su machete en alto. La caverna se convirtió en un caos de gritos, luces de linternas que se movían erráticamente y el sonido de lucha cuerpo a cuerpo. Negro, tomado completamente por sorpresa, tropezó hacia atrás cuando Miguel lo embistió, haciendo que su pistola volara por los aires y se perdiera en la oscuridad. A pesar de estar debilitado por 3 años de cautiverio, Miguel había conservado la desesperación y la furia necesarias para pelear por su libertad. Coronado, más experimentado en situaciones de combate, logró esquivar el primer machetazo de don Aurelio, pero no había contado con la determinación de un hombre que había perdido a su esposa el año anterior y que veía en Miguel al hijo que nunca había tenido. Don Aurelio atacó con una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo, sus 70 años transformándose en vitalidad pura, alimentada por la rabia. «¡Flaco!», gritó Coronado hacia la entrada de la cueva mientras luchaba contra don Aurelio. «¡Flaco, ven acá!». Pero no hubo respuesta del túnel de entrada. Los gritos desde afuera se habían intensificado y el sonido de pasos múltiples se acercaba rápidamente. La mentira de Esperanza sobre gente del pueblo que vendría a buscarlos había resultado ser profética de una manera que nadie había anticipado. Miguel y Negro rodaban por el suelo de la caverna, luchando por el control de la situación. A pesar de su debilidad física, Miguel tenía la ventaja de conocer cada irregularidad del terreno, cada piedra suelta, cada depresión peligrosa. Logró empujar a Negro hacia un borde rocoso que cortó la frente del criminal, cegándolo temporalmente con su propia sangre. «¡Mamá, las linternas!», gritó Miguel, entendiendo que la oscuridad era su aliada. Esperanza, con una agilidad que desmentía su edad, se abalanzó sobre la linterna que había caído de las manos de Negro durante la lucha, apagándola inmediatamente. Don Aurelio hizo lo mismo con la suya después de asestar otro golpe de machete que cortó la correa del arma de Coronado, enviándola deslizándose hacia las profundidades de la caverna. La oscuridad absoluta cambió completamente la dinámica del enfrentamiento. Los secuestradores, que habían dependido de la luz artificial para navegar por las cuevas, quedaron en completa desventaja contra 3 personas que habían aprendido a moverse en la oscuridad durante los últimos minutos. «No pueden escapar», rugió Coronado,
su voz ahora teñida de desesperación más que de autoridad. Esta cueva solo tiene una salida y nosotros la controlamos. Eso creían ustedes, respondió la voz de Esperanza desde algún lugar en la oscuridad, imposible de localizar debido al eco. Pero llevan 3 años subestimando a una madre desesperada. El sonido de pasos se intensificó desde el túnel de entrada, acompañado ahora de voces que gritaban nombres. Don Aurelio, Doña Esperanza, ¿están ahí? Era la voz del cabo Rodríguez, seguida por otras que Esperanza reconoció como pertenecientes a hombres del pueblo. Contra todo pronóstico había llegado ayuda. «Aquí estamos», gritó don Aurelio desde su posición en la caverna. «Traigan luces y vengan armados. Hay criminales aquí». Coronado maldijo en la oscuridad, comprendiendo que su plan de 3 años se desmoronaba en cuestión de minutos. «Negro, ¿dónde estás?». Un gemido desde el suelo rocoso indicó que Negro estaba herido pero consciente. «Estoy aquí, pero no puedo ver nada. Ese maldito muchacho me cortó». «Flaco», gritó Coronado una vez más hacia la entrada, pero la única respuesta fueron más voces que se acercaban desde el túnel principal. Miguel, aprovechando su conocimiento superior de la caverna, se deslizó silenciosamente hacia donde sabía que estaban guardadas las provisiones de los secuestradores. En una grieta de la pared había encontrado, durante sus 3 años de cautiverio, un pequeño arsenal que incluía no solo las armas de repuesto, sino también linternas adicionales y municiones. «Miguel», susurró Esperanza desde la oscuridad. «¿Estás bien?». «Estoy bien, mamá», respondió él, también en susurros. «Y estoy armado». El sonido de un arma siendo cargada en la oscuridad hizo que tanto Coronado como Negro se quedaran inmóviles. La dinámica de poder había cambiado completamente. Ahora eran ellos quienes estaban desarmados y desorientados, mientras que sus antiguos prisioneros controlaban la situación. Las primeras luces aparecieron en la entrada de la caverna, seguidas por las siluetas del cabo Rodríguez y 4 hombres más del pueblo. Llevaban linternas potentes que inmediatamente iluminaron la escena. Don Aurelio de pie con su machete ensangrentado, Esperanza junto a la pared con una expresión de triunfo feroz, Miguel apuntando con una pistola a 2 hombres que parecían salidos de una pesadilla, con heridas sangrantes y expresiones de derrota absoluta. «Madre Santísima», murmuró el cabo Rodríguez al procesar la escena. «Miguel, ¿es realmente Miguel?». «Soy yo, cabo», respondió Miguel con voz quebrada por la emoción. «He estado aquí durante 3 años. Estos hombres me secuestraron». El cabo Rodríguez, veterano de muchas situaciones difíciles, inmediatamente comprendió la gravedad de lo que había encontrado. «Pérez, Morales, desarmen a esos hombres y póngales las esposas. Gutiérrez, vaya inmediatamente al pueblo y llame a la capital. Necesitamos refuerzos y una ambulancia». «¿Cómo nos encontraron?», preguntó don Aurelio mientras los hombres del pueblo se hacían cargo de Coronado y Negro. «Doña Carmen nos dijo que habían visto a usted y a doña Esperanza dirigiéndose hacia el monte esta mañana», explicó el cabo Rodríguez. «Cuando no regresaron al mediodía, organizamos una partida de búsqueda. Encontramos sus huellas y las seguimos hasta aquí». Esperanza miró hacia el techo de la caverna, donde las estalactitas colgaban como lágrimas de piedra, y sintió que años de dolor se liberaban de su pecho en un suspiro profundo. «Gracias, Virgencita», murmuró. «Gracias por escuchar las oraciones de una madre». Miguel se acercó a ella, todavía temblando por la adrenalina del enfrentamiento. «Mamá, ¿cómo supiste qué hacer? ¿Cómo supiste que podríamos vencerlos?». Esperanza abrazó a su hijo, sintiendo por primera vez en 3 años que realmente lo tenía de vuelta. «Hijo mío», dijo con voz suave pero firme, «nunca subestimes el poder de una madre que ama a su hijo.
Pueden quitarnos muchas cosas, pero nunca pueden quitarnos eso. Mientras los prisioneros eran escoltados hacia la salida de la cueva, Coronado se giró hacia Esperanza con una mirada de odio puro. Esto no termina aquí, vieja. El tesoro sigue ahí afuera, y hay otros que lo buscarán. Esperanza lo miró con una calma que helaba la sangre. Que vengan, dijo simplemente. Ya saben con quién se van a enfrentar. Pero en el fondo de su corazón sabía que Coronado tenía razón en una cosa. La historia del tesoro de su suegro no había terminado, acababa de comenzar. 3 días después del rescate, la pequeña casa de adobe de Esperanza había sido transformada en un hervidero de actividad. Agentes federales llegaban y se iban constantemente, llevando documentos, tomando declaraciones y convirtiendo la tranquila vida campesina en un torbellino de investigación criminal. Miguel, después de ser examinado por los médicos en el hospital regional, había insistido en regresar a casa para recuperarse, aunque aún estaba visiblemente demacrado y traumatizado por sus 3 años de cautiverio. «No entiendo por qué tiene que ser tan complicado», murmuró Esperanza mientras servía café a los 2 agentes federales que habían llegado esa mañana desde la capital. «Atrapamos a los criminales, rescatamos a mi hijo. ¿No debería ser suficiente?». El agente Herrera, un hombre de mediana edad con gafas y expresión seria, dejó su taza sobre la mesa de la cocina antes de responder. «Doña Esperanza, lo que usted y su familia han destapado va mucho más allá de un simple secuestro. Estamos hablando de una organización criminal que ha estado operando durante décadas, posiblemente con conexiones internacionales». Su compañera, la agente Vázquez, una mujer joven pero de mirada penetrante, añadió: «Los registros que encontramos en la cueva incluyen documentos sobre otros casos similares en 3 estados diferentes. Coronado y su grupo no eran simples ladrones, eran parte de una red de buscadores de tesoros que se especializan en familias con historias de riqueza oculta». Miguel, sentado en una silla cerca de la ventana donde podía vigilar el sendero que llevaba al monte, intervino con voz aún débil: «Durante mi cautiverio, escuché muchas conversaciones. Hablaban de otros trabajos, de familias en Michoacán, Jalisco, Puebla, siempre buscando tesoros enterrados de la época de la Revolución. ¿Y mencionaron algo específico sobre el tesoro de su abuelo?», preguntó el agente Herrera, sacando una grabadora digital y colocándola sobre la mesa. Esperanza dudó por un momento, recordando las historias que su suegro le había contado en sus últimos días. Durante los últimos 3 días, esos recuerdos habían estado dando vueltas en su mente, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. «Mi suegro Evaristo era un hombre muy reservado», comenzó Esperanza lentamente. «Pero en sus últimos meses, cuando la fiebre lo tenía delirando, habló mucho sobre su juventud. Mencionaba lugares, nombres, eventos que yo pensé que eran fantasías de un anciano enfermo». «¿Qué tipo de cosas mencionaba?», presionó la agente Vázquez. «Hablaba de don Patricio constantemente. Decía que había sido como un padre para él, pero que los federales lo traicionaron. También mencionaba algo sobre salvar el futuro de la familia y enterrar las semillas para que crecieran cuando fuera seguro». El agente Herrera intercambió una mirada significativa con su compañera. «Doña Esperanza, ¿tiene idea de lo que podría significar eso de enterrar las semillas?». «Durante estos 3 días he estado pensando mucho en esas palabras», respondió Esperanza, levantándose para servir más café. «Mi suegro siempre decía que un hombre sabio planta árboles cuya sombra nunca disfrutará, y había lugares en la propiedad donde nunca me dejó sembrar. Decía que esa tierra tenía un propósito especial». Miguel se enderezó en su silla, prestando atención renovada a la conversación. «Mamá,
¿Te refieres al terreno detrás del corral viejo? Ese lugar donde siempre decía que el suelo era demasiado duro para la agricultura. Exactamente, confirmó Esperanza. Y también la loma que está entre los dos ríos, donde están esas piedras grandes que forman como un círculo. Él llamaba a ese lugar su jardín privado, pero nunca vi que plantara nada ahí. La agente Vázquez tomó notas rápidamente. ¿Estarían dispuestos a que un equipo de arqueólogos examine esos lugares, con detectores de metal y equipo de excavación profesional? ¿Y si encontramos algo?, preguntó Miguel, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué pasaría con nosotros? El agente Herrera se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente antes de responder. Legalmente, cualquier cosa que se encuentre en su propiedad les pertenece a ustedes, siempre y cuando no se pueda probar que fue obtenida mediante actividades criminales. Pero Miguel, hay algo más que deben saber. El tono serio del agente hizo que tanto Esperanza como Miguel se tensaran. ¿Qué cosa? Coronado y Negro no han hablado mucho desde su arresto, pero lo poco que han dicho sugiere que no eran los únicos interesados en el supuesto tesoro de su familia. Mencionaron socios en otros lugares, gente que había invertido dinero en esta búsqueda de 3 años. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Esperanza, aunque temía la respuesta. Significa que es posible que reciban más visitas no deseadas, respondió la agente Vázquez con franqueza. Por eso hemos asignado protección policial a su propiedad, al menos hasta que podamos completar la investigación y arrestar a todos los miembros de la organización. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de vehículos acercándose hizo que todos miraran hacia la ventana. 2 camionetas negras se habían estacionado frente a la casa, y de ellas bajaron hombres vestidos con trajes y gafas oscuras que gritaban «Agentes federales», incluso desde la distancia. «No esperábamos refuerzos», murmuró el agente Herrera, llevando instintivamente su mano a la pistola que llevaba bajo la chaqueta. La agente Vázquez ya estaba de pie, observando por la ventana con expresión alerta. Esas no son placas oficiales en las camionetas, y los protocolos de identificación no están siendo seguidos. Miguel palideció visiblemente. ¿Son más de ellos? ¿Más gente buscando el tesoro? Esperanza, Miguel, dijo la agente Vázquez con voz urgente pero controlada. Necesito que vayan al cuarto de atrás inmediatamente. Agente Herrera, llame por refuerzos reales. Pero antes de que alguien pudiera moverse, la puerta principal se abrió de golpe. No la habían derribado. Simplemente alguien había usado una llave. Un hombre mayor, elegantemente vestido y con aire de autoridad, entró seguido por 2 guardaespaldas que parecían exmilitares. «Buenos días», dijo el recién llegado con voz culta y acento que sugería educación en el extranjero. «Mi nombre es licenciado Santamaría, y represento ciertos intereses que tienen un derecho legal sobre cualquier propiedad que pueda encontrarse en estas tierras». El agente Herrera había logrado sacar su arma, pero uno de los guardaespaldas ya tenía la suya apuntando directamente hacia él. La situación se había invertido en cuestión de segundos. «¿Qué derecho legal?», preguntó la agente Vázquez, manteniendo sus manos visibles, pero evaluando constantemente sus opciones. Los herederos de don Patricio Guerrero nunca renunciaron a su reclamación sobre los bienes que Evaristo Morales robó en 1953, explicó Santamaría, sacando un portafolio de cuero y extrayendo varios documentos. «Tengo aquí copias certificadas de los registros originales, testimonios de testigos y una orden judicial que me autoriza a recuperar cualquier propiedad que se encuentre». «Esa orden judicial es falsa», declaró la agente Vázquez después de examinar los papeles. «Los sellos no corresponden a ningún tribunal reconocido». Santamaría sonrió con frialdad. «Querida agente,
Hay muchos tribunales que usted no reconoce. Algunos operan según leyes más antiguas que las de su gobierno. Esperanza, que había permanecido en silencio observando el desarrollo de los eventos, finalmente habló con una voz que cortaba el aire como una navaja. En mi casa no entra nadie con amenazas. No me importa quién sea usted o a quién represente. Señora Morales, dijo Santamaría, dirigiéndose a ella con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Usted no entiende la magnitud de lo que está en juego aquí. El tesoro que su suegro escondió no es solo oro o dinero. Incluye documentos, artefactos, información que podría cambiar la historia oficial de México. ¿Qué tipo de información?, preguntó Miguel a pesar de las circunstancias. Listas de colaboradores, ubicaciones de otros tesoros, nombres de familias que ayudaron a esconder riquezas durante la Revolución, explicó Santamaría. Su abuelo no era solo un contador, señor Miguel. Era el archivista secreto de una de las organizaciones más poderosas de su época. La revelación cayó sobre la habitación como una bomba. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras las implicaciones de las palabras de Santamaría se asentaban en su mente. Su familia no había heredado solo un terreno y algunos ahorros. Había heredado secretos que podrían afectar a cientos de otras familias, secretos que habían estado enterrados durante 70 años. ¿Y qué quiere exactamente de nosotros?, preguntó Esperanza, su voz manteniendo la firmeza a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Cooperación, respondió Santamaría simplemente. Una división equitativa de lo que se encuentre y, por supuesto, su silencio absoluto sobre ciertos aspectos de lo que pueda revelarse. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Los refuerzos reales finalmente habían llegado. Santamaría miró por la ventana y suspiró con resignación teatral. Parece que nuestra conversación tendrá que continuar en otro momento, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Pero recuerden esto, los secretos enterrados tienen la costumbre de salir a la luz, y cuando lo hacen, es mejor estar del lado correcto de la historia. Con esas palabras enigmáticas, él y sus guardaespaldas salieron de la casa tan abruptamente como habían llegado, subiendo a sus camionetas y desapareciendo por el sendero segundos antes de que las patrullas de la policía llegaran levantando una nube de polvo. Esperanza se dejó caer en su silla, sintiéndose súbitamente agotada. «Miguel», dijo con voz cansada, «creo que tu abuelo nos dejó algo más complicado que un simple tesoro». Esa noche, después de que los agentes federales hubieran registrado cada centímetro de la propiedad y establecido un perímetro de seguridad, Esperanza se encontró sentada en su cocina con Miguel y don Aurelio, bebiendo el té de hierbas que siempre preparaba cuando necesitaba pensar con claridad. Las velas titilaban sobre la mesa, creando sombras danzantes que parecían reflejar la incertidumbre que llenaba sus corazones. «Durante 70 años creí que conocía a tu abuelo», murmuró Esperanza, girando su taza entre sus manos arrugadas. Era un hombre silencioso, trabajador, que amaba la tierra y a su familia. Nunca imaginé que había vivido otra vida antes de llegar aquí. Miguel, que había recuperado algo de color en sus mejillas después de 3 días de alimentación adecuada y descanso, observaba a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. «Mamá, después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente quieres seguir buscando ese tesoro? Ya tenemos suficientes problemas». «No se trata de querer, mijito», respondió Esperanza con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Se trata de que ese tesoro, sea lo que sea, ya no es nuestro secreto. Demasiada gente lo sabe, demasiada gente lo busca. Si no lo encontramos nosotros primero, otros lo harán y no sabemos qué harán para conseguirlo». Don Aurelio,
que había permanecido como un miembro no oficial de la familia desde el rescate, asintió gravemente. Doña Esperanza tiene razón. Ese licenciado Santamaría no va a desaparecer simplemente porque llegó la policía. Y si hay otros como él, entonces tenemos que encontrarlo antes que ellos, completó Miguel, sorprendiendo a ambos ancianos con la determinación en su voz. Pero esta vez lo hacemos bien, con la policía, con los arqueólogos, siguiendo la ley. Esperanza estudió el rostro de su hijo, viendo en él una madurez que no había estado allí antes de su desaparición. 3 años de cautiverio lo habían cambiado, pero no lo habían quebrado. Si acaso, lo habían convertido en una versión más fuerte de sí mismo. «Hay algo que no les he contado», dijo Esperanza finalmente, levantándose y dirigiéndose hacia el viejo armario de madera que había pertenecido a sus suegros. «Algo que encontré entre las cosas de tu abuelo después de que murió, pero que nunca entendí hasta ahora». Sacó una caja pequeña de metal, oxidada por los años, que había estado escondida detrás de algunos manteles. Al abrirla, reveló un contenido que hizo que tanto Miguel como don Aurelio se inclinaran hacia adelante con interés. Un mapa dibujado a mano en papel amarillento, una llave pequeña y ornamentada, y una fotografía en blanco y negro de un grupo de hombres vestidos con trajes de principios del siglo XX. «Tu abuelo me dijo una vez que si algo le pasaba, yo debía guardar esta caja hasta que llegara el momento», explicó Esperanza, extendiendo el mapa sobre la mesa. «Nunca supe qué momento era ese, pero ahora creo que lo entiendo». El mapa mostraba claramente la propiedad de los Morales, pero con detalles que no correspondían al terreno actual. Había marcas que indicaban estructuras que ya no existían, senderos que habían sido borrados por décadas de crecimiento vegetal y 3 ubicaciones marcadas con pequeñas X, cada una acompañada de símbolos que parecían un código. «Miren esto», dijo Miguel, señalando una de las X. «Esta está exactamente donde el abuelo nunca nos dejaba sembrar detrás del corral viejo. Y esta otra», añadió don Aurelio, «está en el círculo de piedras que mencionaron a los agentes. Pero esta tercera», murmuró Esperanza, señalando la X más grande en el mapa, «está en un lugar que no reconozco. Según el mapa, debería estar cerca del río, pero no hay nada ahí más que maleza». Miguel examinó más cuidadosamente la fotografía. En ella se veían 8 hombres posando frente a lo que parecía ser una iglesia colonial. Uno de ellos, más joven pero claramente reconocible, era su abuelo Evaristo. Los otros tenían el aspecto de hombres prósperos de la época, con bigotes cuidadosamente arreglados y trajes de calidad. «¿Reconoces a alguno de los otros?», preguntó Miguel. «No», respondió Esperanza, «pero mira la parte de atrás de la fotografía». Miguel volteó la foto y encontró una inscripción en la caligrafía cuidadosa de su abuelo. «Los guardianes del futuro, Hacienda San Patricio, 1952. Que Dios nos perdone por lo que debemos hacer». «La Hacienda San Patricio», murmuró don Aurelio. «He escuchado hablar de ese lugar. Estaba como a 2 horas de aquí, hacia el norte. Dicen que la quemaron durante un enfrentamiento con federales en los años 50. ¿Y si esos hombres de la foto eran todos guardianes?», especuló Miguel. «¿Y si cada uno escondió una parte del tesoro en un lugar diferente?». Esperanza tomó la llave pequeña y la examinó bajo la luz de las velas. Era de un metal que parecía oro viejo, con grabados intrincados que formaban lo que parecían ser símbolos religiosos mezclados con diseños prehispánicos. «Esta llave tiene que abrir algo específico», dijo finalmente. «Algo que está enterrado en una de esas ubicaciones del mapa». En ese momento un golpe suave en la puerta los sobresaltó a todos. Don Aurelio se levantó inmediatamente, tomando su machete, mientras Miguel se dirigió hacia la ventana para ver quién podría estar visitándolos a esas horas de la noche.
Es una mujer sola, susurró Miguel, mayor, con un vestido negro. No la reconozco. Esperanza se acercó a la puerta, pero no la abrió. ¿Quién es? ¿Qué busca a estas horas? Mi nombre es Elena Guerrero, respondió una voz femenina desde el otro lado de la puerta, cargada de años pero firme en su determinación. Soy la nieta de Patricio Guerrero, y necesito hablar con usted sobre lo que mi abuelo y el suyo escondieron juntos hace 70 años. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Esperanza miró a Miguel y a don Aurelio, viendo en sus rostros el mismo shock que sentía en su propio corazón. La descendiente del legendario don Patricio estaba parada en su puerta, en medio de la noche, buscando respuestas sobre el mismo secreto que había mantenido a su familia en peligro. ¿Cómo sabemos que usted es quien dice ser?, preguntó Esperanza a través de la puerta. Porque tengo la otra mitad del mapa que ustedes acaban de encontrar, respondió Elena Guerrero, y porque sé lo que esa llave abre. Esperanza intercambió una mirada significativa con Miguel, quien asintió lentamente. Con manos temblorosas, abrió la puerta para encontrarse cara a cara con una mujer de aproximadamente su misma edad, pero con la postura erguida y la mirada penetrante de alguien acostumbrada a mandar. Vestía un traje negro elegante pero discreto, y llevaba un bolso de cuero que parecía contener algo pesado. «Doña Esperanza», dijo Elena Guerrero con una cortesía formal, «le pido perdón por venir a estas horas, pero las circunstancias son urgentes. Los hombres que visitaron su casa esta tarde no representan a mi familia, pero están usando nuestro nombre para justificar sus acciones». «Entre», dijo Esperanza haciéndose a un lado, «pero sepa que tenemos protección policial cerca». «Lo sé», respondió Elena, entrando y observando inmediatamente el mapa extendido sobre la mesa. «Y me alegro. Lo que vamos a discutir esta noche es demasiado importante para correr riesgos innecesarios». Se sentó en la silla que Miguel le ofreció y abrió su bolso, sacando un mapa casi idéntico al que habían encontrado en la caja de Evaristo, pero con detalles adicionales y lo que parecía ser la segunda mitad de las instrucciones. «Nuestros abuelos trabajaron juntos para esconder algo más valioso que oro o joyas», comenzó Elena, extendiendo su mapa junto al de los Morales. «Escondieron la verdad sobre lo que realmente pasó en México durante los años de la Revolución. Documentos que prueban quién traicionó a quién robó qué, quién mató a quién». «¿Y por qué es tan importante eso ahora?», preguntó Miguel. «Porque hay familias poderosas en México cuya riqueza actual está construida sobre esas traiciones», explicó Elena con gravedad. «Familias que harían cualquier cosa para que esa información nunca salga a la luz. Ese licenciado Santamaría trabaja para una de ellas». Esperanza observó cómo los dos mapas se complementaban perfectamente, creando un plano completo que mostraba no 3, sino 6 ubicaciones diferentes marcadas con símbolos. La búsqueda del tesoro se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. «¿Y qué propone que hagamos?», preguntó finalmente. Elena Guerrero sonrió por primera vez desde su llegada, una sonrisa que recordaba la determinación que Esperanza había visto en el espejo durante los últimos 3 años. «Propongo que 2 mujeres viejas les demuestren a estos hombres poderosos que subestimaron gravemente con quién se estaban metiendo», dijo Elena. «Propongo que encontremos ese tesoro antes que ellos y que usemos lo que contiene para hacer justicia después de 70 años de silencio». Esperanza miró a su hijo, luego a don Aurelio y finalmente de vuelta a Elena Guerrero. En los ojos de esta mujer veía el mismo fuego que había ardido en su propio corazón durante 3 años de búsqueda incansable. «Está bien», dijo Esperanza, extendiendo su mano hacia Elena, «pero lo hacemos a mi manera, con la verdad, con la ley
y con la protección de nuestras familias como prioridad. No esperaba menos de la mujer que rescató a su hijo de las cuevas del diablo, respondió Elena, estrechando la mano de Esperanza con firmeza. Fuera, el viento nocturno susurraba entre los eucaliptos, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de que al amanecer, una nueva etapa de la búsqueda comenzaría. El amanecer del cuarto día después del rescate trajo consigo una actividad que la pequeña propiedad de los Morales nunca había experimentado. Arqueólogos oficiales del Instituto Nacional, agentes federales, técnicos en detección de metales y un equipo completo de excavación habían transformado la tranquila finca campesina en lo que parecía un sitio de investigación científica de importancia nacional. Esperanza observaba desde el porche de su casa, con una taza de café humeando en sus manos, mientras los expertos preparaban el equipo para explorar la primera ubicación marcada en el mapa combinado que ella y Elena Guerrero habían estudiado hasta altas horas de la madrugada. Miguel estaba a su lado, aún débil pero insistiendo en supervisar personalmente cada movimiento en la tierra que había sido su hogar toda la vida. Nunca pensé que vería el día en que nuestra pequeña finca se convertiría en el centro de atención nacional, murmuró Miguel, señalando hacia las camionetas de noticias que se habían estacionado en el camino, mantenidas a distancia por la policía, pero claramente esperando cualquier desarrollo significativo. Tu abuelo era un hombre muy astuto, respondió Esperanza, recordando las conversaciones nocturnas con Elena Guerrero. Eligió este lugar no solo porque era hermoso y fértil, sino porque era lo suficientemente remoto como para mantener secretos durante décadas. El doctor Ramírez, el arqueólogo jefe asignado al caso, se acercó al porche con expresión de emoción contenida. Era un hombre de mediana edad, con el entusiasmo de un niño cuando se trataba de descubrimientos históricos, y había estado trabajando desde antes del amanecer para calibrar el equipo de detección. Doña Esperanza, señor Miguel, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Estamos listos para comenzar con la primera ubicación. Los detectores de metal han identificado algo significativo enterrado a aproximadamente 2 metros de profundidad, exactamente donde indica el mapa. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Miguel bajando los escalones del porche para acercarse al área de excavación. Es metálico, grande, y según las lecturas, parece ser una estructura rectangular de considerable tamaño, posiblemente un cofre o baúl, explicó el doctor Ramírez, pero necesitamos su autorización final para proceder con la excavación. Esperanza miró hacia donde Elena Guerrero conversaba con los agentes federales, señalando diferentes puntos en una copia del mapa. Durante la noche, había llegado a respetar profundamente a esta mujer que había mantenido los secretos de su familia con la misma dedicación que ella había mantenido los suyos. Proceda, doctor, dijo Esperanza finalmente, pero con cuidado. Si realmente contiene lo que creemos, podría cambiar la forma en que entendemos nuestra historia. La excavación comenzó con la precisión meticulosa de un procedimiento médico. Cada capa de tierra era cuidadosamente removida, catalogada y examinada antes de proceder a la siguiente. Los detectores de metal confirmaron la presencia del objeto metálico y después de 1 hora de trabajo cuidadoso, la esquina de algo apareció en el fondo del hoyo. «Aquí está», gritó uno de los trabajadores, y inmediatamente todos se reunieron alrededor de la excavación. Lo que emergió de la tierra después de 70 años de entierro era un cofre de hierro forjado, ornamentado con diseños que mostraban la habilidad artesanal de una época pasada. A pesar de las décadas bajo tierra, había sido protegido por una cubierta de cuero engrasado que había mantenido la humedad alejada. «Es hermoso», murmuró Elena Guerrero acercándose al borde de la excavación. «Mi abuelo siempre tuvo buen gusto para los objetos finos».
El cofre fue cuidadosamente levantado de su tumba terrestre y colocado sobre una mesa de trabajo que los arqueólogos habían preparado. Era más grande de lo que habían anticipado, de aproximadamente 1 metro de largo por medio metro de ancho, y lo suficientemente pesado como para requerir 4 hombres para moverlo. «La llave», dijo Esperanza, sacando la pequeña llave dorada que había encontrado en la caja de su suegro. Elena Guerrero se acercó y examinó la cerradura del cofre. «Es el mismo diseño», confirmó. «La llave debería funcionar». Con manos temblorosas pero firmes, Esperanza insertó la llave en la cerradura. Por un momento temió que 70 años de humedad hubieran oxidado el mecanismo, pero con un clic satisfactorio, la cerradura se abrió. El interior del cofre reveló capas de documentos envueltos en tela encerada, varias bolsas de cuero que claramente contenían monedas de oro, y en el centro, un objeto que hizo que todos contuvieran la respiración. Un libro encuadernado en cuero, con el sello de la Presidencia de México grabado en la cubierta. «Dios mío», susurró el doctor Ramírez, «¿es eso lo que creo que es?». Elena Guerrero tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió cuidadosamente. En la primera página, escrito en tinta que había resistido el paso del tiempo, estaba el título: Registro Oficial de Transacciones Financieras, Administración Presidencial, 1950-1954, copia de seguridad. Es el registro oficial de la corrupción gubernamental de esa época, explicó Elena con voz quebrada por la emoción. Mi abuelo y el suyo no robaron dinero del gobierno. Estaban preservando evidencia de quienes sí lo hicieron. Los documentos siguientes confirmaron lo que Elena había sospechado. Evaristo Morales y Patricio Guerrero habían sido testigos de un sistema masivo de corrupción que involucraba a funcionarios gubernamentales de alto nivel, empresarios influyentes y líderes militares. Cuando se dieron cuenta de que sus vidas estaban en peligro por lo que sabían, habían tomado la decisión de esconder la evidencia hasta que fuera seguro revelarla. «Miren esto», dijo Miguel examinando uno de los documentos. «Aquí están los nombres de las familias que realmente se beneficiaron de la corrupción. Algunas de estas familias todavía tienen poder político y económico en México. Y aquí», añadió Elena, señalando otra sección, «están las pruebas de cómo desviaron fondos destinados a escuelas, hospitales y proyectos de infraestructura rural. Dinero que debería haber ayudado a gente como nosotros». El agente Herrera, que había estado observando el proceso desde una distancia respetuosa, se acercó finalmente. «Doña Esperanza, señora Guerrero, ¿comprenden las implicaciones de lo que han encontrado? Esta información podría afectar a familias muy poderosas, familias que tienen mucho que perder si estos documentos se hacen públicos». «Entendemos perfectamente», respondió Esperanza, con una calma que sorprendió a todos los presentes. «Y por eso vamos a hacer exactamente lo que nuestros abuelos habrían querido. Vamos a entregar todo a las autoridades apropiadas para que se haga justicia». «Pero el oro», murmuró Miguel, señalando las bolsas de monedas. «Esto debe valer una fortuna». Elena Guerrero sonrió con una sabiduría que reflejaba décadas de reflexión sobre este momento. «El oro también se entrega a las autoridades. Nunca fue nuestro, Miguel. Era dinero robado del pueblo, y al pueblo debe regresar». Esperanza miró a su hijo y vio en sus ojos el mismo reconocimiento de lo que era correcto. Durante 3 años había luchado para recuperar a su familia. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo por todas las familias que habían sufrido a causa de la corrupción que estos documentos revelaban. «Doctor Ramírez», dijo Esperanza, dirigiéndose al arqueólogo, «asegúrese de que todo esté debidamente catalogado y entregado a las autoridades federales. No queremos que nada de esto desaparezca misteriosamente». Mientras los expertos continuaban documentando el contenido del cofre,
Esperanza se alejó del grupo y caminó hacia el lugar donde había pasado tantas noches rezando por el regreso de Miguel. El altar improvisado todavía estaba allí, con la fotografía de su hijo sonriendo eternamente desde el marco descolorido. Miguel la siguió y se paró junto a ella en silencio. «Mamá», dijo finalmente, «¿crees que el abuelo sabía que algún día esto pasaría? ¿Que seríamos nosotros quienes encontraríamos sus secretos?» «Creo que tu abuelo confiaba en algo más grande que él mismo», respondió Esperanza, recogiendo la fotografía y mirándola por última vez antes de guardarla. Confiaba en que cuando llegara el momento correcto, las personas correctas harían lo correcto. ¿Y crees que somos las personas correctas? Esperanza abrazó a su hijo, sintiendo en ese abrazo todo el peso de los 3 años perdidos y toda la esperanza de los años que tenían por delante. Creo que somos las personas que Dios eligió para esta tarea, y creo que tu abuelo estaría orgulloso de nosotros. Esa tarde, mientras las camionetas de noticias transmitían la historia del descubrimiento que sacudiría los cimientos del poder político mexicano, Esperanza se sentó en su porche con una taza de té, observando cómo la vida normal regresaba lentamente a su pequeña finca. Los arqueólogos habían terminado su trabajo, los agentes federales se habían llevado toda la evidencia y por primera vez en años había un silencio genuino en el aire. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo a Miguel, quien había insistido en quedarse cerca de ella durante los últimos días, como si temiera que pudiera desaparecer también. ¿Qué, mamá? Durante 3 años recé todos los días por un milagro que me devolviera a mi hijo. Nunca imaginé que el milagro vendría con tanto más de lo que había pedido. Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro desde antes de su desaparición. ¿Te refieres al tesoro? No, mijito, respondió Esperanza, señalando hacia donde Elena Guerrero se despedía de los últimos oficiales antes de dirigirse a su auto. Me refiero a descubrir que nunca estuve realmente sola en esta lucha, que había otras personas, otras familias, otros secretos conectados con el nuestro. Me refiero a aprender que a veces, cuando pensamos que estamos protegiendo solo a los nuestros, en realidad estamos protegiendo a mucha más gente. Elena se acercó al porche para despedirse. Esperanza, dijo, tomando las manos de la anciana entre las suyas. Lo que hicimos hoy va a cambiar muchas vidas. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto. Gracias a usted por ayudarme a entender lo que mi suegro realmente nos dejó, respondió Esperanza. No era solo un tesoro, era una responsabilidad. Después de que Elena se fuera, Esperanza y Miguel se quedaron solos en el porche, observando cómo el sol se ponía detrás de los eucaliptos. El mismo viento que había susurrado secretos durante 70 años ahora parecía cantar una canción de liberación. ¿Qué haremos ahora, mamá?, preguntó Miguel. Ahora, respondió Esperanza con una sonrisa que reflejaba tanto paz como determinación, hacemos lo que siempre hemos hecho. Cuidamos nuestra tierra, cuidamos nuestra familia y mantenemos la fe de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando nosotros no podemos verlo. ¿Y si vienen más personas buscando tesoros? Esperanza rió suavemente, un sonido que no había hecho en 3 años. Que vengan, ya saben con quién se van a enfrentar. Esa noche, por primera vez en 3 años, Esperanza no encendió la vela frente a la fotografía de Miguel. En cambio, preparó 2 tazas de té, se sentó con su hijo en la mesa de la cocina y le pidió que le contara todo sobre los años perdidos que ahora, finalmente, podrían comenzar a sanar juntos. El milagro que había llegado del monte no había sido solo el regreso de Miguel. Había sido el descubrimiento de que el amor de una madre, sostenido por una fe inquebrantable,
Puede mover montañas, abrir secretos enterrados y cambiar el curso de la historia misma. En los años que siguieron, la historia de Esperanza Morales se convirtió en leyenda en toda la región. No solo como la mujer que había rescatado a su hijo de las cuevas del diablo, sino como la anciana campesina que había tenido el valor de entregar una fortuna al gobierno para que la corrupción histórica fuera finalmente juzgada. Pero para Esperanza, la verdadera recompensa no estaba en la fama ni en el reconocimiento. Estaba en las noches tranquilas con Miguel, en las mañanas trabajando juntos en la tierra que sus antepasados habían protegido y en la certeza absoluta de que cuando una madre reza con verdadera fe, los milagros no solo son posibles, son inevitables.